sutiles. Bueno, vamos a pedirle a Inés Calderón que entre para que nos explique cuánto y cuándo se paga este impuesto. Inés Calderón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un impuesto del que hablamos mucho, que por cierto, vamos a recordar que no se llama así, a puntualizarnos. El impuesto a las hipotecas tiene un nombre un poco más largo, Inés. Un poco más complicado, es el impuesto de actos jurídicos documentados en concreto. Y bueno, pues hemos decidido profundizar un poco más en este impuesto. Por ejemplo, ¿cuándo se paga este impuesto de actos jurídicos documentados que comúnmente y familiarmente hemos bautizado como impuesto de las hipotecas? Se paga en el caso de que vayamos a expedir documentos notariales, como por ejemplo es el caso de las hipotecas, también en el caso de documentos mercantiles y en el caso de documentos administrativos. Es decir, las hipotecas son uno de los principales focos de este impuesto, pero no el único. Ajá, ¿esto es cuándo se paga? Yo me preguntaba también cuánto, si es en función de cada uno, y hemos mirado también esos datos importantes, como siempre. Sí, contaba el ministro Ábalos que es un impuesto transferido a las comunidades autónomas, por lo tanto cada una regula este impuesto. La mayoría de las comunidades autónomas cobra un 1,5% del importe de la hipoteca, es siempre proporcional al valor de la hipoteca. Luego hay comunidades que tienen diferentes tipos, por ejemplo en Canarias y en Madrid el tipo general es del 0,75 y en La Rioja del 1%. De ahí, bueno, pues que esos cálculos que se hacían sobre cuánto puede costar depende también de este tipo de cuestiones. Y decía el ministro también, preguntaba, bueno, ¿y las comunidades autónomas qué? Que son quienes recaudan. ¿Se puede saber cuánto se recauda por un impuesto como este, la recaudación? Podemos saber los últimos datos. El último dato es de 1.785 millones de euros. Normalmente está, bueno, pues cerca de los 2.000 millones de euros al año lo que recaudan las comunidades autónomas con este impuesto. Insistimos, no solo son las hipotecas, pero sí que son una de las fuentes fundamentales de este impuesto, con lo cual, bueno, pues a partir de ahora veremos cómo cambia esa sentencia del Supremo y cómo afecta a la recaudación de las comunidades autónomas, aunque en principio simplemente sería que en vez de pagarlo uno, lo pagara otro. Pero bueno, sí que las comunidades autónomas se juegan un dinero bastante importante. Claro, decíamos, ¿quién lo paga? En función de lo que diga el Supremo. Hasta ahora se hacía de una manera, esas sentencias, como decía el abogado Ramón Casero, decía, bueno, ¿quién lo paga? Esta es una de las preguntas importantes también. ¿O quién lo va a pagar? Esta es la ley del impuesto, dice que será sujeto pasivo, es decir, quien lo paga, el adquiriente del bien o derecho. Luego, además, incluye una matización que dice aquellos en cuyo interés se expidan esos documentos. Y es ahí el intríngulis del Tribunal Supremo, porque lo que ha dictaminado en esa famosa sentencia del mes de octubre, que se tendrá que confirmar o no mañana, lo que dice el Tribunal Supremo es que quien tiene interés en que esa hipoteca se registre y vaya al registro para que luego puedan hacerse valer sus derechos es la entidad financiera, no el cliente. Por lo tanto, es el banco, la entidad financiera, el interesado y por tanto el que tiene que soportar el pago del impuesto. Ajá, y nos queda una pregunta más. Mencionaba antes Carme Trilla la situación dentro de Europa de las rentas, lo que dedica la gente a pagar el alquiler. Siempre miramos el mapa para ver ¿en el resto de Europa este impuesto existe igual? ¿Funciona igual? Existen bastantes casos en los países de nuestro alrededor, en algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos en Portugal que se llama el impuesto do selo y en este caso, por ejemplo, la ley sí que lo especifica claramente porque dice que lo paga quien tiene interés económico y en el caso de un crédito es quien utiliza ese crédito, es decir, lo paga el cliente. Ajá, Portugal el cliente. Más por ejemplo, en Francia lo mismo. En Francia se llaman derechos de registro y también dice que son cargados al comprador. Ajá. En este caso, igual que hasta ahora en lo que decía la ley española y también en el Reino Unido, el Stamp Duty, también la página del gobierno dice que se debe pagar si se compra una propiedad, es decir, el comprador también es el que debe soportar este tributo. Hay que decir que tampoco es general en todos los países europeos, pero en la mayoría de los que lo tienen sí que hemos visto que lo paga el cliente, como también dice hasta ahora la ley española. Veremos qué pasa a partir de mañana. Eso voy a preguntar. Gracias, Inés, por esto.